La importación de bienes de capital cayó casi 27% durante mayo, se lo contamos la semana pasada, y todo apunta a que la inversión cumplirá 8 trimestres consecutivos de contracción. Al respecto, los proveedores de equipos en minería, energía y construcción tienen mayor claridad sobre el verdadero pesimismo que se ha instalado en estos sectores. Queremos profundizar con uno de ellos sobre este panorama y por eso nos acompaña Marcelo Marchese, presidente ejecutivo de Phoenix Sudamérica. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, buenas noches, gracias. Marcelo, bueno, 8 trimestres consecutivos de caída en la inversión, eso se cerraría entre abril y junio, o sea, 2 años consecutivos de caída en la inversión. Pero estábamos conversando antes de la entrevista que ustedes en el sector, como proveedores de la gran minería y distintos sectores productivos, esto lleva bastante más tiempo que eso. Sí, mira, yo creo que es bueno hacer la aclaración. En los proveedores de la gran minería, en general, la verdad es que nosotros comenzamos a ver esta caída a mediados del año 2012, con esa anticipación. Y básicamente es porque en minería el suministro de equipos se cierra con 18 meses, con 24 meses de antelación. Por lo tanto, nosotros ya empezamos a ver una caída de órdenes hacia principios, mediados del año 2012. Por lo tanto, preveíamos que el 13, 14, inclusive el 15... podían ser años de mucha baja. Ahora, sí te diría que estamos todos sorprendidos con la baja que ha tenido. Ha sido mucho mayor que la esperaba. Ustedes en la minería, bueno, obviamente están muy ligados al llamado fin del superciclo de los commodities. Eso obviamente debe ser parte importante de los menores equipos que ustedes tienen que traer desde el extranjero para poder llevar a las distintas faenas, por ejemplo, de minería en Chile. Pero ¿cuánto importa eso y cuánto también importa la incertidumbre que hemos visto en el último tiempo en nuestro país, partiendo por ejemplo por la reforma tributaria hace un tiempo, luego la reforma laboral que estamos viendo ahora, se habla de proceso constituyente? ¿Cuánto ustedes le asignan a porcentaje, por así decirlo, de incidencia en esta caída de la inversión que hemos visto? Yo creo que existe una correlación directa. Y eso no lo decimos nosotros, basta ver las cifras del Banco Central, de todos los indicadores económicos, que la relación entre confianza e inversión es 1 a 1, prácticamente. Por lo tanto, yo creo que ha tenido un efecto multiplicador sobre lo que ya venía esto. O sea, una cosa son los factores externos, la caída del ciclo de los commodities, que venimos de un ciclo de alto precio. En el año 2011 llegamos a $4 más o menos la libra de cobre en promedio, y hoy día estamos en 2.59, creo, hoy día 2.56 cerrando. Esa caída obviamente trajo mucha presión en los mercados. Durante muchos años el país se dedicó a producir más que a ser productivo. Y esa cuenta la empezamos a pagar cuando empezamos a ver la baja en los precios. Entonces las grandes empresas mineras se enfocaron en la caja, en poder sacarle mayor rendimiento a sus activos, por ende se dieron cuenta que habían sobreinvertido en muchas áreas y bajan entonces la cantidad y el consumo de bienes de capital. Sí, yo diría que no se esperaba que este ciclo durase mucho. Eso a empresas como ustedes, grandes proveedores, les ha pegado muy fuerte. Muy fuerte. Nosotros hasta el año 2013 éramos el tercer mayor importador de este país. O sea, tenemos una posición bastante relevante dentro de lo que es la importación de bienes de capital de este país. Y las ventas nuestras en general cayeron alrededor de un 18%. Pero la importación de equipos han caído alrededor de un 40%. Sí, lo que es servicios y repuestos se ha mantenido o ha crecido levemente. Porque ¿qué pasa? Las grandes mineras han empezado a utilizar más sus activos, por ende han consumido más servicios y repuestos, pero no han comprado equipos nuevos. Porque el foco está en hacer más productivo lo que tienen ya instalado. O sea, lo hemos visto lo que ha dicho Codelco en el último tiempo, que tiene que obviamente apretarse el cinturón debido a los mayores, tiene que tener mayor eficiencia, reducción de costos enormes que hemos visto en esa compañía estatal, pero también en otras mineras. Ahora quisiera preguntarle, Marcelo, ¿cómo se viene de acá a un par de años más, teniendo en cuenta lo que usted dice, que para una faena en particular se piden los equipos con 2 años de anticipación? ¿Qué es lo que estamos viendo para 2016, que lo estamos viendo para 2017? Yo diría que hoy día está absolutamente plano, no hemos visto ningún repunte en las órdenes, ni nosotros ni nuestra competencia. Basta ver en el fondo el listado de proyectos que vienen. Eso es lo que te dice el nivel de actividad económica que va a haber. Y hoy día, a los efectos que tú hablabas antes, incertidumbre, reforma laboral, reforma tributaria, sumas el tema medioambiental, sumas el tema de agua, el tema del costo de la energía, hoy día no hay ningún proyecto que esté a punto de partir. O sea, todo lo que se ha hecho es, en el fondo, explotar los yacimientos existentes, mejorar la productividad, pero no existen proyectos nuevos que estén entrando en un par de años más. Y si hubiese un proyecto nuevo, con la excepción de 1 o 2, pero no al nivel de la escala que solía hacer esto, estuviesen entrando, tú ya estarías recibiendo las órdenes por los tiempos de fabricación, y eso no sucede. Marcelo, ustedes son fuertes en minería, pero también están en energía, en construcción, en prácticamente todos los sectores productivos que tienen alta inversión detrás.
¿Hay algún sector en particular que a usted le preocupe, que quizás no estemos viendo todavía? Uno entiende minería, uno entiende energía. ¿Hay algún otro donde usted esté más preocupado? Yo diría que una de las cosas que creo que es un gran motor de la inversión y de generar puestos de trabajo es la infraestructura pública. Y esa parte a nosotros nos preocupa. Este es un país que durante muchos años, en gobiernos anteriores, se desarrolló fuertemente en base a la infraestructura pública, el sistema de concesiones a privados, que son necesarios, porque la verdad es que la cantidad de dinero que tiene que invertir el gobierno en desarrollar la infraestructura de este país es tremenda, y los recursos son limitados. Por lo tanto, el acompañamiento de los privados en esta tarea es clave. Y ahí una de las cosas que nos preocupa es que diría que, no solamente en este gobierno, sino que anteriormente también, el ritmo de las concesiones públicas, de la construcción de nuevos caminos, embalses, puentes, ha sido menor. Y eso tiene un impacto tremendo. Hoy día el mercado de construcción en Chile, en la importación de bienes de capital, es prácticamente un 40% menor de lo que era hace un par de años atrás. Nosotros seguimos teniendo una participación líder en el mercado, como Finning, alrededor del 34% de la maquinaria de construcción, pero con un mercado que es la mitad. Y eso es preocupante, porque uno de los grandes motores de generación de empleo tiene que ver con la infraestructura. Bueno, de hecho, hace bastante tiempo se habla del déficit de infraestructura. No hay nada, ninguna señal, órdenes de compra, órdenes de encargo de equipos que diga que eso se está reactivando entonces. No hay nada en vista. De hecho, este fin de semana veíamos cómo el encargado de concesiones del gobierno también hablaba de la cantidad de proyectos que tiene. Pero todos los proyectos son complejos. Hay evaluaciones ambientales, las comunidades tienen algo que decir, por lo tanto la velocidad de implementación de un proyecto una vez que se anuncia no es tan rápido como uno tiende a percibirlo. Uno a veces escucha, vamos a hacer Vespucio nuestro siguiente proyecto. Pero eso que hay que hacer la consulta ciudadana, hay que resolver una serie de problemas y eso toma un tiempo. De hecho, gremios de ingenieros que están a cargo de los informes de prefactibilidad también acusan lo mismo, que no ha crecido, e incluso ha decrecido en el último tiempo, y me imagino que ustedes, en el ritmo de trabajo, son más o menos al mismo tiempo que el informe de prefactibilidad. Absolutamente, sí. Lo que pasa es que hoy día yo creo que estamos entrampados en una serie de cosas. Por más voluntad que incluso tenga un gobierno a hacer algo, son muchos los actores que están participando. Ahora, no nos vamos a poner todos de acuerdo, eso lo tengo súper claro. Y eso es lo que se ve incluso en los temas de energía, que lo decía el ministro Pacheco. O sea, todos queremos más energía a menor costo, pero nadie quiere la central al lado. Claro. Bueno, aquí alguien va a tener que ceder. Si no, no hay ni energía a bajo costo, no hay central al lado, ni tampoco hay energía. Entonces, hay que lograr un acuerdo en esto, y para eso se necesita una voluntad política. Y yo creo que el ambiente es el que hay que hacerlo más propicio para que esa voluntad esté. Marcelo, ustedes ganaron uno de los premios de la Fundación Carlos Vial Espantoso, precisamente por mejoras en cuanto a las relaciones laborales, específicamente dentro de Finning. Quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que ustedes son grandes proveedores de la minería, y la minería es prácticamente por definición el sinónimo de sindicato en nuestro país, ¿cómo ve la reforma laboral que ahora va a ingresar al Senado, teniendo en cuenta que muchos la llaman una reforma sindical, pero que está netamente enfocada a las relaciones laborales entre el sindicato y los empresarios? Sí. Mira, yo creo que, déjame darte un poquito de contexto primero. Nosotros somos una empresa que tiene 5.500 empleados en Chile. Operamos en 64 puntos distintos, desde Arica a Punta Arenas. 85% de nuestra fuerza laboral está sindicalizada. Tenemos 6 sindicatos dentro de la empresa. Yo no coincido Finning sin sindicatos. Sería muy difícil poder entender a la gente, poder entender a nuestra gente sus necesidades, qué es lo que los preocupa, hacia dónde quieren que lleguemos la empresa, si no tuviésemos grupos representativos, que en este caso son los sindicatos. Sin embargo, creo que la reforma laboral, y yo coincido en que el país necesita una reforma laboral más moderna, para mí esa modernidad viene dada de la mano de la flexibilidad, una serie de otras cosas que no están contempladas en esta reforma. Se habla mucho de capacitación, de mejora concreta en base a leyes que promuevan la productividad. Yo no lo veo reflejado hasta ahora. Creo que todas las reformas que tenemos que emprender como país requieren de una discusión mayor. Este país se ha construido en los últimos 30 años en base a un debate mucho más abierto con los distintos actores. El país se construye entre todos, no entre un grupo, sea cual sea este. Por lo tanto, en temas profundos como la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma constitucional, etcétera, requiere que la gente se exprese, que las empresas se expresen, que los sindicatos se expresen, que los trabajadores lo hagan. Y entre todos entender cuál es el fin último de la reforma que queremos. ¿Y la reforma laboral, tal como está, es perjudicial para el país? ¿Es inocua? Yo diría que va a tener efectos, porque tiene cosas que pueden ser muy poderosas, pero mal utilizadas pueden llevarnos por el camino incorrecto. ¿Mal utilizada en qué sentido? Por ejemplo, el fin del reemplazo a la huelga. Okay. Si eso no está acompañado de un mecanismo que otorgue mayor flexibilidad antes,
puede terminar siendo un arma de doble filo, sobre todo para una empresa pequeña. O sea, pueden haber 25 personas que van a decir, mire, este es el petitorio, si no, vamos a huelga. Se acabó la empresa, así de sencillo. No tienen el capital, no tienen la espalda. En una empresa grande es distinto. Hay otra madurez, hay otra calidad de dirigencia sindical. Por ejemplo, dentro de todo esto que tú mencionabas de la dirigencia sindical, ¿qué es lo que tiene apegado a la reforma de cómo vamos a mejorar la dirigencia sindical? ¿Cómo vamos a educar a la dirigencia sindical? Ser líder hoy día no es fácil. Ser líder sindical es tremendamente complejo. O sea, lo vemos todos los días en las calles, con la gente que se manifiesta, que está mucho más empoderada. Hoy día las negociaciones no se ganan en la mesa de la negociación, se ganan en la asamblea. Entonces tienes que tener dirigentes que sean capaces de ir a una asamblea y negociar esto con la gente. Porque cada uno quiere ser escuchado y cada uno quiere ejercer sus derechos con justa razón. Entonces, esa complejidad hay que apoyarla con herramientas. ¿Dónde están las herramientas? Quizás yo no las conozco, no las he visto. ¿Dónde está la flexibilidad? Cuando se habla en un país, al proceso que hablamos de que hay que entrenar a las personas. La mayor parte de la fuerza laboral femenina no trabaja en este país. Y es una tremenda fuente potencial de trabajo. ¿Dónde está considerada esa flexibilidad? ¿Dónde están los trabajadores por hora, como son en los países desarrollados? ¿Puedo trabajar desde mi casa cierta cantidad de horas en forma flexible? Yo no lo veo. O sea, si vamos a ir hacia allá, por eso es importante tener la discusión entre todos. Exacto. Bueno, y va a ser una discusión que ahora va a tomar la Comisión de Trabajo del Senado el próximo lunes. Vamos a ver entonces cómo se resuelve ese tema. Marcelo Marquese, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, con este análisis de cómo ve Finning Sudamérica el tema de la inversión en nuestro país y también, por ejemplo, proyectos como la reforma laboral, terminamos la agenda de este lunes, como siempre. Los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.